Bueno, entonces, con esto, este año vamos a tener una novedad. Una novedad muy importante, y es que en factor de circulación han doblado más, no, más que doblado las plazas. Sí que es verdad que en oficial administrativo se han reducido un poquito, ¿vale? Pero en factor de circulación se lleva el premio, se lleva el premio. Nosotros estuvimos hace poco con gente de Adif, bueno, y nos aseguraba que en los próximos años iba a venir unas ofertas muy, muy buenas, sobre todo porque hay muchísima jubilación. Entonces, todas esas plazas y todos esos puestos, de alguna manera, hay que cubrir. ¿Vale? Entonces, se prevén unos años muy prósperos para Adif, tanto para Adif como para Renfe, pero sobre todo para, bueno, que ahora donde estamos nosotros aquí es preparando Adif, ¿vale? Este año, hasta el año pasado estábamos preparando las dos categorías, factor de circulación y oficial administrativo, pero este año comenzamos ya con la preparación de una nueva categoría que es ayudante ferroviario. Ayudante ferroviario también salen muchísimas plazas, por eso no queremos perder, no queremos que perdáis esa oportunidad. Nuestro consejo siempre desde aquí, desde la academia, es que intentéis siempre ir al máximo número, o sea, bueno, a las ofertas que podáis, ¿vale? Si podéis a factor y ayudante ferroviario, id a las dos. Si podéis ayudante ferroviario, factor de circulación y oficial administrativo, a las tres. Es igual que sea poquito. Tenemos una posibilidad. Todo el mundo dice que es poquito en oficial administrativo, por tanto, por esa regla de tres nadie va. Al final, la tasa de gente que se presente, pues también va. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hablar un poquito en esta webinar, pues eso, de la evolución, que llevamos un poquito ya os adelanté, las categorías más destacadas y claves, puntos importantes de esta evolución, interpretaciones y recomendaciones. Luego ya pasamos a las fases del proceso para que a todo el mundo le quede claro cuáles son las fases en un proceso de oposición y sobre todo en Adif cuáles son las peculiaridades. Requisitos y exámenes, que ahí os va a contar Ruth un poquito más detalladamente, bueno, en cuanto a los requisitos y cómo son los exámenes y cada una de las pruebas, cómo preparamos nosotros la oposición. Ahí voy a dar paso a Ruth también para que os comente. Y en gestiones administrativas, en el punto de gestiones administrativas, os vamos a comentar, ¿vale? Cómo haremos una instancia, cómo presentamos esa instancia para poder participar e ir al examen, ¿vale? Bueno, no muchos de los que estáis aquí sois alumnos, otros no, pero bueno, pues nosotros llevamos aquí más de 52 años preparando pues opositores, tenemos una gran trayectoria y bueno, la verdad estamos orgullosos de todos los funcionarios que hemos ido formando año tras año, ¿vale? Nuestro método, nosotros queremos aprobados, ¿vale? Entonces, intentamos mejorar día a día, siempre buscamos esa mejora continua y con el objetivo de obtener siempre unos resultados. Nuestro método es, gracias a un acompañamiento de nuestros tutores, de los profesores, de los docentes y utilizando pues un montón de reglas, de técnicas de estudio, haciendo talleres que os aporten formas de organizarse, planificarse y trabajando mucho esas técnicas nuevas de aprendizaje, ¿vale? Y con el objetivo final siempre de obtener unos resultados. Para poder obtener unos resultados, esto yo lo comparo mucho con una prueba una preparación de alto rendimiento. No me sirve simplemente con hacer un test y aprobé o suspendí o qué puntos tengo. No, tengo que evaluarlo. Tengo que evaluar esos resultados, ver dónde cometí esos errores, qué tipo de errores son, cómo analizo y cómo categorizo esos errores, porque solamente categorizando y analizando esos errores voy a llegar a saber
cómo o qué técnica emplear para no volver a cometer ese error de nuevo. ¿Vale? Solamente haciendo un análisis de esos errores y una medición de esos resultados voy a obtener la plaza, voy a obtener un resultado final deseado. ¿Vale? Bueno, después de esto comentamos como la evolución de plazas, ¿vale? Desde el 2023 hasta el 2026 ha ido, bueno, desde el 2023 1.132 plazas, 2024 bajó un poquito a 1.047, 2025, estoy hablando de personal operativo, ¿vale? Siempre. 2025 bajó a 764, pero volvimos a repuntar, ¿vale? Volvimos a casi igualarnos al 2023, ¿vale? Con 1.079 plazas para todo personal operativo. Vale, entonces, esto nos indica, y vamos a seguir en esta línea, ¿vale? Entonces, esto nos indica que es un buen momento para este tipo de oposición. Vale, vamos a hablar de las categorías más importantes y que nosotros damos mayor... bueno, tenemos la seguridad de que son grandes oportunidades. Vale, por un lado está factor de circulación de entrada con 524 plazas. Fijaros que hubo un aumento de 321 plazas, más del doble. Es brutal, es brutal. Tenemos que tener en cuenta una cosa. ADIF es una de las oposiciones, no voy a decir más fáciles, ¿vale? Pero más asequibles. No tienen tantos temas como otras de más categoría o es muy asequible. Por tanto, yo animo a todo el mundo a que participe. Y además es que si vamos a varias categorías, estamos doblando oportunidades, ¿vale? Como veis aquí, factor de circulación sí que hubo un aumento enorme a 524 plazas, ¿vale? Y ayudante ferroviario también aumentó, pero bueno, mucho menos con respecto al año pasado. Pero también consideramos que es una de las categorías que más plazas tiene. Por tanto, estamos hablando de 164 plazas. Oficial administrativo tiene poquitas, pero no pasa nada, porque es que ya tengo todo el temario común preparado. Es aumentar posibilidades, es ganar, abrir un nuevo camino. Cuantos más caminos tenga abiertos, seguro que más probabilidades tengo de encontrar una plaza, si no es una categoría, es en otra, ¿vale? Entonces, yo siempre animo a que vayáis a todas las categorías posibles, ¿vale? Bien, por otro lado, las claves de evolución, un poquito que es lo que os había comentado al principio. El punto de partida está en la evolución del plan estratégico de 2030, que viene con un gran número de plazas a lo largo de estos próximos años. Sobre todo, plazas porque hay que hacer frente al relevo generacional de una nueva plantilla, bueno, pues que ahora mismo se está jubilando y hay que sustituirla, ¿vale? Entonces, ese es el gran motivo por el que tenemos esta gran oferta. Ampliaciones en la red ferroviaria, ampliación y mejora de las prestaciones de la red y mejora de la competitividad, el relevo generacional, como os he dicho, y la promoción, diversidad, igualdad y acción social, ¿vale? Nuestro consejo ahora es el momento ideal, la clave. Hay un montón de opciones. Además, es una de las pocas ADIF es una de las pocas entidades, ¿vale? Que podemos hasta ahora, ¿vale? No podemos asegurarlo porque un poquito depende, pero hasta ahora podemos presentarnos a varias categorías porque no suelen coincidir en horarios. Ya quedan muy pocos organismos que sea así, que podamos presentarnos a varias categorías a la vez, ¿vale? Entonces tenemos que aprovechar esa oportunidad, ir a las máximas posibles, ¿vale? Y luego tenemos que tener esa motivación real de que hay mucha gente que lo ha conseguido. El año pasado, si veis nuestras redes o hace como ahora un mes aproximadamente, tuvimos una entrevista en Capital Radio con uno de nuestros alumnos del año pasado que bueno, desde el principio
quitó la plaza. Desde el principio dijo que iba a quitar la plaza, lo tenía muy seguro. David Carrillo, ¿verdad, Rudy? Lo entrevistamos en nuestro programa en Capital Radio con José Joaquín Flechoso, donde nos estuvo contando un poquito cuál fue su motivación. Si lo queréis escuchar, os animo a entrar en nuestra web, a nuestro canal de podcast con Capital Radio, y veis ahí cómo una persona entra a preparar la oposición. Desde el minuto número 1 dijo: yo lo voy a conseguir. Tuvimos un taller en septiembre donde él asistió en Madrid, nos juntamos un montón de opositores y él asistió, estuvimos entrevistándolo y hablando conmigo me decía: Loli, estoy seguro de que lo voy a aprobar. Y lo aprobó. Ya es funcionario, o sea, ya es personal operativo de área, ¿vale? Con lo cual, esa es la motivación que tenemos que tener. Y desde el principio decir esa plaza es mía y de esa manera lo vais a conseguir. ¿Cómo es el proceso? Desde el primer momento tenemos que dominar muy bien cómo es todo el proceso de la oposición de ADIF, ¿vale? Lo tenemos que tener muy claro. ¿Y por qué lo tenemos que tener muy claro? Lo primero es, Ruth os va a comentar todo este paso, ¿vale? Tenéis que entrar en la convocatoria de ADIF, descargarla y leerla. Aunque nosotros os lo contemos, aunque nosotros lo os lo desglosemos, aunque preguntéis todas las dudas, queremos que vosotros tengáis el enlace y os descarguéis toda esa convocatoria, porque es un primer punto, ¿vale?, que tenemos que tener claro. ¿Vale? Ahora Ruth se va a dedicar aquí, en este ratito, a deciros punto por punto cuáles son cuál es lo más importante y los cambios que digo en esta convocatoria del 2016. Perdonad, pero se escucha un montón de ruido, Bueno, ¿eh? Vamos allá entonces. ¿Cuál es el problema? No sé quién está hablando. ¿Hola? Vale. Hola. Voy entonces, ¿vale?, a contaros un poquito cuáles son los pasos que tenemos que seguir para preparar la oposición. Siempre primero sale la oferta, ¿vale? Y ya sale la convocatoria a la par. Entonces ahí es donde vemos pues cuántas plazas ofertan, ¿vale?, de cada especialidad, ¿vale? Y luego ya nos sacan también la convocatoria con toda la información que tenemos siempre que leernos súper bien para saber a qué es lo que nos vamos a enfrentar. Normalmente suele salir la oferta y la convocatoria a mediados de julio. Estos años anteriores salieron a mediados de julio, ¿vale? Ya sabíamos que más o menos iba a salir en este mes. Efectivamente, ha salido a mediados de julio, como contábamos. Bien, abre a partir del día siguiente que sale la convocatoria, abre el plazo de inscripción, ¿vale?, para hacer las instancias. Concretamente, este año lo tenemos abierto hasta el 4 de agosto inclusive. Así que hasta ese día inclusive tenemos para hacer la inscripción todos aquellos aspirantes que quieran presentarse ahora a la convocatoria del 2026. Bien, una vez que cierra el plazo de inscripción, ¿vale?, al poco tiempo sale el listado de admitidos y excluidos, ¿vale? Nos sale el listado de admitidos y excluidos, el provisional. Entonces ahí tenemos que comprobar a ver si estamos y si está todo bien. Si está todo bien, pues ya nos lo indican, ¿vale? Y si no, nos van a indicar pues qué es lo que falta, si algún dato no lo pusimos bien o si tenemos que adjuntar alguna cosita, nos lo van a indicar. Luego sale el listado de admitidos y excluidos definitivo. El definitivo está saliendo más o menos a mediados de octubre para que tengamos una referencia en estos años anteriores, a ver ahora qué pasa. Bien, y en el momento en que sale el listado definitivo de admitidos y excluidos, ¿vale?, en un plazo máximo de 3 meses se celebra el examen. En estas convocatorias anteriores, como os digo, salió el listado definitivo de admitidos y excluidos a mediados de octubre y a mediados de noviembre fue el examen, en un mes solo. Entonces, tenemos de referencia que siempre a finales de año, sobre mediados de noviembre, es el examen. Bien,
Hay veces que nos preguntáis un poquito, pues es que aún no veo la fecha, ni veo la distribución de las sedes. No, es que la fecha nos la sacan una vez que sacan el listado definitivo. Suelen sacarla ya ahí a la par, ¿vale? Bien, nos indican la fecha, ya os digo, en un plazo máximo de 3 meses. Normalmente la están sacando para el mes siguiente. Y después, un poquito antes del examen, unos días antes solo, es cuando nos indican, ¿vale?, dónde me voy a tener que examinar, a qué pues facultad o lo que sea, a qué edificio voy a tener que ir, en qué aula, ¿vale?, etcétera. ¿Bien? Vale, una vez que hacemos el examen, ¿vale?, ahí en el examen, bueno, pues vamos a hacer todos la parte común y luego el que vaya a una especialidad la hace, el que vaya a otra la hace y a veces si vais a varias, lo que hicieron por lo menos el año pasado fue dar la parte común, luego el primer específico y el que iba a otro específico se lo daban después a continuación. Por eso la convocatoria siempre nos indica y cuando queremos hacer la inscripción también nos indica, ojo, pueden coincidir las pruebas el mismo día, sí, es que están coincidiendo, ¿vale? Entonces si queréis hacer 2, vale, pues nada, os podéis inscribir a las 2, pero que sepáis que pueden coincidir, pues eso, el mismo día y en el mismo momento. Ya os digo, el año pasado no hubo ningún problema, la gente pudo examinarse a 2 especialidades diferentes, a ver este año cómo lo hacen. Bien, vale, y después, una vez que hacemos el examen, ¿vale? Luego es cuando sacan la lista de aprobados. Ahí es donde tengo que comprobar a ver si estoy apto o no apto. Vale, pues los que estamos aptos, bien, después dejan 5 días hábiles, ¿vale?, para presentar la documentación necesaria para esta segunda fase, que es la fase del concurso. ¿Qué hay que hacer en la fase del concurso? Tenemos que adjuntar toda la documentación obligatoria, que es el DNI en PDF, la titulación en PDF y la declaración jurada que viene en un anexo, el anexo 5 de la convocatoria, ¿vale? Y después, además, todos aquellos que tengan algún mérito tienen que adjuntarlo aquí en esta fase. No os preocupéis porque en esta fase ya sacan también una guía y en esa guía van indicando paso a paso cómo tenemos que hacer, ¿vale?, para adjuntar los méritos que uno tenga. ¿Bien? Vale, vamos con los requisitos y con el examen. Entonces, ¿qué requisitos tenemos que cumplir para poder presentarnos al examen? Pues la nacionalidad. Tenemos que tener nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea, ¿vale? Cónyuges españoles y sus hijos también podrán participar en este proceso. Edad, debemos haber cumplido la edad legal de contratación y cumplir con los requisitos y legislación vigente, ¿vale?, en materia de permisos de trabajo. Titulación, fijaos, para presentarnos a factor de circulación de entrada, oficial administrativo de entrada y ayudante ferroviario, es imprescindible contar con el título de bachiller, ¿vale?, o técnico de formación profesional o equivalentes. Entonces, este es el que vamos a tener que presentar. Y claro, tenemos que tener la titulación con nosotros, ¿vale? Si no la tenemos, claro, pues vamos a tener que pedirla, o si no, tener un certificado conforme, ¿vale? Pues yo estoy pendiente de que me den esa titulación. Y además, el pago de las tasas, ese papelito, ¿vale?, donde me indica que he pagado las tasas por mi título. Bien, en cuanto a la capacidad, debéis poseer capacidad psicofísica necesaria para el desempeño de las funciones del puesto, ¿vale? Eso nos lo indica también la convocatoria. Cada una de las especialidades nos indican, ¿vale?, qué capacidades necesitamos para desempeñar las funciones del puesto. Y luego habilitación, no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Y luego, en cuanto a otros requisitos, pues no pertenecer como personal laboral fijo de ADIF al mismo grupo profesional y área funcional a cuyas pruebas selectivas, claro, me voy a presentar, ¿vale? Se presenta esa persona aspirante. ¿Bien? Vale, ¿cuáles son las fases de la oposición? Vale, comenzamos con la primera fase, que es la que vamos a preparar ahora mismo. Ahora nos estamos preparando para la fase de la oposición. La fase de la oposición es la fase del examen. Ahí necesitamos llevar el DNI y es una fase de carácter eliminatorio. Va a constar de 2 partes, la parte común y la parte específica.
La parte común consta de 45 minutos, ¿vale? Y dentro de esta parte nos vamos a encontrar 3 bloques. El primer bloque, que son las 15 primeras preguntas más 3 de reserva, son las referentes al psicométrico. El psicométrico es lo mismo que psicotécnico, que yo creo que todo el mundo lo entiende mejor así con esta palabra, ¿verdad? Aquí se evalúa inteligencia, competencias y razonamiento general de los aspirantes. Nos ponen, como digo, las 15 primeras preguntas más 3 de reserva. Bien, y la puntuación máxima de esta parte es de 40 puntos, es decir, si yo la tengo de 10, tendría 40 puntos en esta parte. A continuación me ponen las 15 preguntas siguientes más 3 de reserva de la parte de inglés. Inglés es un nivel A2. ¿Un nivel A2? ¿Qué nivel es? Más o menos de cuarto de la ESO, para que os hagáis una idea. Y también la puntuación máxima es de 40 puntos. Y después la tercera parte es la parte del temario oficial, ¿vale? Aquí nos ponen también 15 preguntas más 3 de reserva, que son las que nos aparecen a continuación. Bien, una vez que termina la parte común, si os fijáis, nos lleva 45 minutos hacerla, es el tiempo que os dejan, son 45 preguntas y son en total 45 minutos, con lo cual tenemos ahí un minutillo por pregunta. Claro, si unas me llevan más y otras menos, pues bueno, voy un poquito ahí buscando un equilibrio, ¿verdad? Bien, termino la parte común y comenzamos con la parte específica. Nos dejan 15 minutitos para hacer las 15 preguntas más 3 de reserva de factor de circulación de entrada. 15 preguntas más 3 de reserva para los que vais a oficial administrativo de entrada. Y 15 preguntas más 3 de reserva para los que vais a ayudante ferroviario. ¿Cuál es la puntuación máxima? Fijaos, tanto del temario común como del temario específico, la puntuación máxima de esas dos partes serían de 120 puntos. Bien, ¿cuál es entonces la puntuación máxima, el porcentaje de la nota? Si sumamos todo, 40 más 120, tenemos 200 puntitos en total. Y esto va a suponer el 80% de la nota. Así que hay que ir a por todas, sí o sí, a por el examen. Los errores nos van a restar 1/3 del valor de los aciertos. Y las blancas no puntúan, así que cuando tengamos duda en alguna pregunta, siempre mejor dejarla en blanco, que no me va a restar nada, que contestarla así un poco al tuntún, a ver si acierto y luego no acierto, ¿vale? Bien, para superar esta parte, tengo que obtener un mínimo de 100 puntos, que como podéis ver es justo la mitad, pero la convocatoria nos hace un pequeño ahí inciso, nos dice: siempre que cada una de las 3 partes obtenga un mínimo de un 40%. Claro, ¿y sabéis cuál es el 40% de 15? Que es cada uno del número, que son las preguntas que hay en cada parte. Pues son 6. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que vamos a tener que valga la redundancia, 6 preguntas bien netas de cada apartado para poder aprobar el examen. Entonces, deciros que esto es súper asequible. Así que vamos a por todas, a por el examen. ¿Que apruebo el examen y lo saco con notaza? Claro, pues entonces estoy optando a plaza. ¿Que resulta que apruebo el examen pero lo hice así un poco justillo porque no tuve mucho tiempo para prepararlo, pero lo aprobé? Ah, amigo, pues entonces eso me va a abrir puertas a que puedo entrar en bolsas de trabajo y que además me guardan 5 puntos para la convocatoria siguiente en la parte de los méritos. Todo ventajas. Por eso hay que ir a por todas, hasta por esas especialidades que tienen a lo mejor menos plazas. Id a por todas a probar, que podríais entrar en bolsas de trabajo y que nos guardarían 5 puntitos para la convocatoria siguiente si en esta, ¿vale?, no tuviésemos plaza. ¿Vale? Esto es muy importante, esto que os estoy diciendo. Así que a por todas. Bien, vamos a suponer que hacemos el examen y lo aprobamos. Bueno, pues vamos a la segunda fase, que es la fase de los méritos, es la fase del concurso. Entonces, en la fase del concurso, lo que os decía antes, una vez superada la fase de la oposición, nos dejan 5 días hábiles desde que se publican los resultados de la fase de oposición del examen, de haber aprobado. Y nos dejan esos 5 días hábiles para adjuntar la documentación obligatoria que ya os indiqué antes. Repasamos. Fotocopia del DNI en PDF, título académico en PDF y la declaración jurada que aparece en el anexo 5 de la convocatoria. Bien, entonces ahora en los méritos, ¿qué es lo que nos va a puntuar?
Pues la experiencia laboral, una puntuación de 20 puntos. Y otros méritos, aquí incluye alguna titulación, lo vamos a ver ahora, 10 puntos. Puntuación máxima 30 puntos y esto supondría el 20% restante de la nota. ¿Bien? Vale, vamos a hablar ahora de estos méritos, de qué es lo que nos da puntos. Pero antes vamos también a comentar que os van a hacer un reconocimiento médico. Para factor de circulación de entrada os revisan vista, oído y capacidad psicológica. Esas pruebas de vista, oído son un poco como cuando vamos ¿vale? Pues a la óptica o cuando vamos a revisarnos la vista, ¿vale? Claro, pues nos ponen un poco ese tipo de pruebas, o sea que tranquilos. Y después de oído también, ¿vale? Suelen ser las mismas pruebas que hacemos cuando nos vamos a revisar el oído. Todo esto, no obstante, lo tenéis muy bien especificado en la convocatoria. Es más, en factor de circulación de entrada, todo lo que nos indican, todos los baremos que tenemos que cumplir para poder pasar ese reconocimiento médico, los tenéis en la página 33 de la convocatoria. Para los que vais a oficial administrativo de entrada, os revisan vista, oído, sistema locomotor, aparato respiratorio, sistema cardiovascular, psiquismo y enfermedad alcohólica y drogas. Esto viene muy bien especificado en la página 42 de la convocatoria. Y después, para los que vais a ayudante ferroviario, nos revisan también como en factor de circulación de entrada. Vista, oído y capacidad psicológica. Y nos viene muy bien especificadito en la página 35. Entonces, si alguno tiene alguna duda, pues por eso, porque la vista pues tiene algún problema, no ve bien, si tiene pues eso, miopía o astigmatismo, hipermetropía, etcétera, revisad esas páginas de la convocatoria que os acabo de comentar para poder ver si no vamos a tener ningún problema a la hora de hacer el reconocimiento médico. Bien, vamos ahora con los méritos de factor de circulación de entrada. Fijaos, os acabo de comentar, ¿vale?, que la puntuación del baremo de esta segunda fase es de 30 puntos. La experiencia profesional se valora con un máximo de 20 y siempre que esta experiencia esté comprendida en un periodo de contratado y siempre que haya sido adquirida dentro de los 2 últimos años. Entonces, ¿qué tipo de experiencia tenemos que tener? ¿Cuál es la que nos da puntos? Pues si tengo servicios efectivos prestados en Adif, para la misma categoría a la que me quiero presentar, tengo un máximo de 20 puntos. Servicios efectivos prestados en Adif para cualquier otra categoría, un máximo de 5 puntos, o experiencia en las funciones del puesto en otro sitio que no sea Adif, con un máximo de 15 puntos. Y esta experiencia profesional es la misma para las 3 categorías de las que os voy a hablar. Entonces, ¿cuál es la diferencia en cada categoría? Pues el segundo apartado, otros méritos. Se valora con un máximo de 10 puntos. Entonces, ¿qué nos valoran en factor de circulación de entrada? Fijaos, nos valoran. No hay ningún título, ¿vale?, que nos dé puntos. No nos especifica ninguno en la convocatoria. Quiere decir que no hay titulación que nos dé puntos. Pero sí nos puntúan si hemos superado las pruebas selectivas correspondientes a la convocatoria anterior. 5 puntos. Esto fue lo que os dije antes. Ahora voy a la convocatoria, voy al examen y resulta que apruebo. Y después, bueno, lo preparé así más o menos, bueno, al final dije, bueno, más o menos, pues casi que fui capaz de aprobarlo. Claro, pero no tengo plaza. Me guardan 5 puntos para la convocatoria siguiente, donde me volvería a presentar. Se supone que le haría muchísimo mejor y tendría además 5 puntos que antes no tendría y que otros pues tampoco tienen. Bien. Y luego, disponer de habilitación de orden PON para la misma categoría o para otra categoría. Eso también nos da puntos, ¿vale? Bien. Entonces, claro, la habilitación de orden PON no la vamos a tener mientras no hemos aprobado, ¿vale? Así que ahora vamos a por todas a aprobar el examen. Bien, vamos ahora con ayudante ferroviario. Como os comentaba antes, para ayudante ferroviario, la experiencia profesional, otra vez, exactamente lo mismo que la que os acabo de contar, ¿vale? Idéntica. Así que ahora nos vamos a los otros méritos, ¿bien? Entonces, aquí se valorará, ¿vale?, el título de formación profesional de grado superior, ¿vale?, o de grado medio para la familia de edificación y obra civil, fabricación mecánica e instalación,
y mantenimiento o sus equivalentes. También se valora, ¿vale?, el título de formación profesional de grado medio o superior de electricidad y electrónica. Y ya vais viendo además ahí al lado las puntuaciones para cada título. Después, un máximo de 5 puntos para título de bachiller en el que se haya superado al menos una asignatura de física y otra de matemáticas. Y luego, esto es lo que ya vimos antes, haber superado las pruebas selectivas de la convocatoria anterior. Eso nos da 5 puntitos. Y luego, si disponemos de habilitación de orden FON en vigor de encargado de trabajos, nos da 5 puntos, o de cualquier otra habilitación de orden FON, 1. Entonces, ahora, claro, tenéis que comprobar si tenéis estas titulaciones, genial, porque nos dan puntos, ¿vale? Y si no, como os dije antes, a por todas, a por el examen para aprobarlo y tener pues esos 5 puntitos para la convocatoria siguiente, si es que nos hiciera falta volver a presentarlos. ¿Bien? Y vamos ya con los méritos de ayudante ferroviario, esto ya los vimos, de oficial administrativo de entrada. Bien, entonces, lo mismo en cuanto a la experiencia profesional, lo mismo que os conté antes, ¿vale? Servicios prestados para DIF, para la misma categoría a la que me quiero presentar o para otra. Y si no, también experiencias en las funciones del puesto, ¿vale? Ese sería un poquito el resumen. Y luego ya otros méritos, fijaos, se valora con un máximo de 10 puntos, título de formación profesional de grado superior de administración y gestión. Esto nos daría 10 puntos. Título de formación profesional de grado medio de administración y gestión. Esto nos da 5 puntos. Y luego haber aprobado las pruebas selectivas de la convocatoria anterior. Esto nos daría los 5 puntos que comentamos antes. ¿Bien? Perfecto. Vamos a continuar. Vale, ¿cómo vamos a preparar la oposición? Vale, entonces, para preparar la oposición tenemos una serie de requisitos, ¿no? Vale, tenemos que planificarnos, muy importante, siempre hay que ir planificando pues el curso, toda esa preparación, ¿no? Vale, pues nada, cada semana y cada día siempre tenemos que pensar un poquito, pues cuántas horas le voy a dedicar al día a la preparación, ¿no? de mi oposición. Vale, pues tantas horas, ¿vale? Ir planificando, hacer siempre un planning de pues los temas que voy a ir tocando, ¿vale? Cada día, cada semana, ¿vale? Buscar siempre una estrategia, estar siempre súper motivados, buscar siempre una zona de confort, una zona donde estemos tranquilos, con una ropa también adecuada, que sepamos que esa zona es para nosotros solos, para poder motivarnos con un buen ambiente, agradable y sin ningún tipo de distracción, es decir, móviles fuera y si hay más gente pues en la propia casa, ¿vale? Pues nada, siempre estar en esa zona donde podamos estar solos y podamos estar en nuestras horas de estudio concentrados. Tenemos que hacer también un entrenamiento siempre intensivo, es decir, nos planificamos, primero siempre leemos el test, leemos el tema siempre, ¿vale? Vamos subrayando y destacando las partes importantes, ¿vale? Del tema, bien, y después una vez que destacamos un poquito las partes importantes, nos leemos siempre la ley en todos aquellos temas que tengan ley, súper importante. Si disponemos también de esquemas de ese tema, pues también nos estudiamos muy bien los esquemas, ¿vale? Para después poder entrenar, pues, por ejemplo, pues entrenar con los test, ¿vale? Entrenar pues con test interactivos, con test descargables, entrenar también un poquito con flashcards, que son unas tarjetitas que nos sirven para repasar, ¿vale? Los diferentes temas. Por la parte de delante tienen pues una pregunta, una frase para completar, normalmente, ¿vale? Y después por la parte de atrás de una flashcard siempre tenemos pues la respuesta a esa pregunta. Esto es lo que se llama el método Leiner, ¿vale? Bien, y después, muy importante que los temas que estemos estudiando y los recursos sean siempre, pues eso, temario actualizado, ¿verdad? Bien, y trabajamos también con profesores especializados, ¿vale? Pues si vamos viendo después también, pues tenemos acceso a clases, tanto en directo como clases grabadas, ¿vale?
pues siempre vamos a poder repasar muy bien por ahí los temas, porque los profesores pues siempre nos van a ir destacando las partes importantes de ese tema y siempre van a ir enfocándolo en cuanto a cómo después hacen las preguntas en el examen, ¿no? En ADIZ. Y después también súper importante siempre trabajar con simulacros, ¿vale? Simulacros tipo test. Ya hemos visto antes un poquito cuál es la estructura del examen, esas tres partes de la parte común y esa parte específica con 15 preguntas cada una de esas partes, ¿no? Pues trabajar siempre con simulacros. Se debe trabajar con simulacros cuando ya controlo el temario, ya lo tengo dominado, entonces eso es un poquito para ver, bueno, pues si ya estoy preparada para presentarme a mi oposición. Los simulacros, bueno, pues se suelen hacer eso un poquito antes del examen, ¿vale? Pues se pueden preparar pues, un mes antes, ¿vale? Para practicar así ya tal cual con ese tiempo real del examen y con esas 15 preguntas de cada apartado. ¿Bien? Perfecto. Vale. Bien, entonces, ¿cómo podemos preparar nuestra oposición? Bueno, chicos, a ver, los que ya estáis ya sabéis, ¿vale? Más o menos cómo lo hacemos, y los que todavía no sois alumnos, pues nada, os contamos cuál es nuestro método, ¿vale? En un principio, nosotros tenemos una fase en la que es muy importante conocer la oposición, como bien contó Ruth ahí en esta primera parte, ¿vale? Conocer muy bien la oposición, todo el proceso selectivo, y luego ir poquito a poco cogiendo una rutina, ¿vale? Viendo las clases, al principio no vamos a empezar al 100%, vamos a empezar poquito a poquito, vamos a empaparnos de todo lo que es el mundo de la oposición. Vamos a tener las clases siempre disponibles en directo y grabadas. Podéis uniros en directo y preguntar todas las dudas que queráis, o podéis verlas grabadas porque no podéis en ese mismo momento verlos, ¿vale? A través de nuestro campus tenemos un montón de recursos, flashcards para ir memorizando pues, distintos conceptos, tenerlos claros, siguiendo un método de aprendizaje que se llama método Leitner. Luego tenemos esquemas, resúmenes, ¿vale? Y nos apoyamos en un montón de test y simulacros ya de cara a la realización del examen. Hay algo muy importante y que se hace mucho hincapié, sobre todo en el equipo de tutorización, en el equipo de tutores, y es que al principio, cuando un opositor empieza a preparar una oposición, tiene que coger una rutina. Y esto es como ir al gimnasio. Si yo no estoy acostumbrada a ir al gimnasio, evidentemente al principio me va a costar un montón. Si yo tiro la toalla a los 3 días, nunca lo voy a conseguir. Al principio, los primeros días, las primeras semanas es lo más duro. Sí, puede ser lo más duro, pero una vez que pasan, y está comprobado científicamente, que una vez que pasan los 21 días, ese hábito se convierte en rutina, ¿vale? Entonces, eso es algo muy importante, conseguir ese hábito, conseguir una organización, conseguir una planificación. Y para ahí está para eso tenemos el equipo de tutores que empiezan por ahí. Empiezan obteniendo esa rutina y consiguiendo que ese hábito genere una rutina. Cuando ya eso se consiga planificando y organizando todo el estudio, entonces ya a partir de ahí fluye solo y ya podemos ir alcanzando ese rendimiento del 100%. Vale, entonces, eso es lo importante. Luego ya nos llega lo que es la preparación de alto rendimiento. ¿A qué nos referimos con esa preparación de alto rendimiento? Nos referimos a que esa preparación tiene que estar en base a simulacros. Simulacros como si fuera el examen real, ¿vale? Simulacros en el que hay un llamamiento, en el que se llama a toda la gente que va a participar en ese simulacro por orden, van entrando en la sala, aunque sean online, se hace así,
para que vosotros os encontréis y os enfrentéis a una situación muy similar a la del examen, ¿vale? Pero una vez que se hacen esos simulacros, ¿vale?, obtenemos unos resultados y lo más importante es encontrar el por qué esos fallos, por qué esos simulacros tienen fallos. Categorizar todos los errores de esos simulacros es algo muy importante. ¿Por qué? Porque cada categoría de fallos me va a indicar qué herramientas puedo utilizar para que esos fallos se conviertan en aciertos. Y todo eso siempre siguiendo unas técnicas de aprendizaje marcadas muy de cerca con vuestro equipo pedagógico, con vuestros tutores, con vuestros docentes. Entonces, solo teniendo ese feedback, teniendo ese entrenamiento, tanto en la parte de full training, que le llamamos nosotros, que es la parte final, cuando ya tenemos todo listo y vamos a full, a simulacros, a talleres, a supuestos prácticos, a técnicas de estudio pues más concretas, más concisas, que eso se llegan a encontrar esas técnicas cuando realmente sabemos categorizar nuestros errores. Vale, ahí es donde tenemos talleres especiales donde os enseñamos a categorizar perfectamente esos errores. Vale. Por otra parte, vamos a dar paso, vuelvo a dar paso a Ruth, que os va a explicar cuál es la parte de la gestión administrativa y cómo presentar la instancia, etcétera. Vale, bueno, un poquito esto ya lo vimos antes, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es la inscripción, la convocatoria. Ahora salió la convocatoria ya y ha abierto el plazo de inscripción, ¿vale? Como comenté, hasta el 4 de agosto inclusive, ¿vale? Entonces ahora tenemos que inscribirnos en ese plazo y luego, ya os dije antes que nos aparece la lista de admitidos y excluidos, primero siempre la provisional, ¿vale? Y ahí nos deja unos días para subsanar por si tuviésemos que adjuntar alguna cosa o por si tuviésemos que corregir alguno de los datos. Y después ya sacan la lista definitiva de admitidos y excluidos, como os comenté antes, que está saliendo normalmente en mediados de octubre, a ver qué pasa en esta convocatoria. Yo os hablo de convocatorias anteriores por la experiencia que tengo y después ya salen las fechas de exámenes. Normalmente cuando sacan la lista definitiva suelen sacar ya ahí a la par o al día siguiente o pasan unos días, sacan ya las fechas de los exámenes, ¿vale? Y después ya, cuando casi va a ser el examen, es cuando indican dónde tenemos que presentarnos, ¿vale? Cada uno de nosotros. Y después ya, una vez que sacan ya el listado, ¿vale? Con las notas, ¿vale? Pues hay una opción también nos dejan, ¿vale? Un tiempo de revisión de exámenes y para hacer las impugnaciones correspondientes. ¿Bien? Vale, entonces, vamos a ver ahora cómo tenemos que presentar la solicitud, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuáles son las instrucciones para cubrir la instancia. Entonces, para cubrir la instancia, sabemos que tenemos que ir a la página de ADIF, www.adif.es, y ahí ya al abrir en el plazo de solicitud abierto ya nos aparece ahí la inscripción, ¿no? Cómo hacer la inscripción. Entonces, os lo voy a poner ahí para que lo podáis visualizar. Pues espera un momentito que lo estoy abriendo. Es este, ¿no? Vale, entonces os lo comparto. Vale, creo que ya lo podéis ver, ¿no? Bien, entonces, en lo que son las instrucciones, a ver, yo creo que vienen bastante claritas, ¿vale? Como nos indica ahí eso, pues abrió el plazo de solicitud el 15 de julio y lo tenemos abierto hasta el 4 de agosto, ¿vale? Entonces, vamos a ir paso por paso. Aquí en estas instrucciones que saca siempre ADIF, tenemos aquí el enlace, ¿no veis? Puedo pinchar
y ya hago la solicitud a partir de ese enlace, o si no, como digo, eso, entramos en la página www.adif.es, nos vamos al plazo de solicitud abierto y ahí ya tenemos cómo inscribirnos, y además también nos han colgado ahí esto que os estoy enseñando, que son las instrucciones para formalizar la inscripción en la convocatoria. Entonces, el primer paso, ¿vale? Nos ponen una pantalla, ¿vale? Con todos los códigos de las diferentes especialidades. Entonces, cada uno tiene que coger la especialidad, ¿vale? Que le corresponde, ¿bien? Y una vez que la tenemos que marcar, ¿vale? Una vez que la marcamos, metemos debajo el tipo, ¿vale?, de identificación. Ya si desplegamos nos sale DNI, pasaporte, tarjeta nacional de identidad o el NIE. Entonces ya si tenemos el DNI, ¿vale? Si tienes nacionalidad de algún país miembro de la Unión Europea, ¿vale?, Espacio Económico Europeo o Suiza, pues entonces tienes que indicar el número de pasaporte o la tarjeta nacional de identidad o el NIE, ¿vale?, el número de identificación para los extranjeros. Y luego ya si tienes otra nacionalidad distinta a las anteriores, pues entonces deberíais seleccionar número de documento de identificación con el número NIE de la tarjeta de identidad de extranjero, ¿vale? O, en su caso, ya nos lo indica todo ahí, tarjeta de residencia y familiar de ciudadano de la Unión Europea o pasaporte. Bien, una vez que hemos pinchado en la especialidad que vamos a preparar, pues los que vais a factor de circulación de entrada, pues pincháis ahí. Los que vais a oficial administrativo de entrada, pues pincháis en oficial administrativo de entrada, y los que vais a ayudante ferroviario, pues pincharíais ahí. Bien, entonces se nos abre esta siguiente pantalla. En esta pantalla nos van a mandar cubrir todos los datos. Entonces, nada, ¿qué nos piden? Nos piden la fecha de nacimiento, ya dice que deberá tener a la fecha fin de plazo de presentación de solicitudes, ¿vale?, que es el 4 de agosto, el último día, pues deberá tener 18 años en caso de presentarse a puestos en los que requieran habilitación de orden FOM, o 20 años para los que van a maquinista o 16 para el resto de los perfiles. Después nos mandan cubrir también, bueno, pues todos nuestros datos personales y nuestros datos de contacto, ahí no hay problema. Y después, en datos académicos, tenemos que indicar la titulación requerida, ¿vale? Entonces, tenemos que seleccionar la titulación requerida de la cual dispones. Se te habilita el campo adyacente de titulación y tendrás siempre que indicar la denominación del título. Este título, muy importante, deberá haber sido obtenido y haber realizado el abono de las tasas correspondientes antes de la fecha de finalización de la presentación de instancia, es decir, ¿vale? Tenemos hasta el 4 de agosto, ¿vale? Bien, hasta ese día. Bien. Y en caso de no disponer de la titulación requerida, ¿vale?, pues entonces pues uno sería eliminado de la convocatoria después de haber superado las pruebas selectivas, ¿vale? Porque es el momento en el que ADIF nos comprueba las titulaciones. Es decir, ahora vamos a tener que hacer la inscripción, vamos a cubrir todos los datos, vamos a pagar las tasas, todos aquellos que tengamos que pagarlas, y después nos dejan hacer el examen. Una vez que hago el examen y apruebo, es cuando entramos en la fase del concurso y de los méritos. Bien, entonces ahí en esa fase es cuando nos van a pedir la titulación y la vamos a tener que adjuntar. Entonces, si nosotros hemos dicho que teníamos tal título y luego resulta que no lo tenemos, claro, pues entonces quedaríamos eliminados, ¿vale? Entonces, ojito con eso. Recordad que necesitábamos eso, el título de bachillerato o equivalentes, ¿vale? Bien. Formación profesional también nos valía. Nos lo indica en la convocatoria. ¿Bien? Vale. ¿Qué más? Después tenemos los derechos de examen, ¿vale? Dentro del apartado de datos adicionales, aquí arriba, ¿vale? Dentro de ese apartado observamos ahí varias opciones. La opción de sujeto al pago, la opción de bonificación de familia numerosa
o de exento al pago. Entonces, si acreditamos que pertenecemos a la familia numerosa de la categoría general, ¿vale? Entonces, tenemos que seleccionar la opción en el desplegable, esa opción, para obtener una bonificación del 50% de la tasa. Esto es para los de familia numerosa de categoría general. Bien, ¿cuándo estamos exentos al pago? ¿Vale? Cuando seguimos el punto 2.1 del apartado 2, ¿vale? Que nos dice que estamos sujetos al pago cuando pues tenemos alguna discapacidad, familia numerosa de categoría especial, somos demandantes de empleo, víctima de terrorismo o excedente voluntario, ¿vale? Reingreso en ADIF. Entonces, esas serían las opciones. Si no cumplimos ninguno de estos requisitos, entonces vamos a estar sujetos al pago y tenemos que marcar esa opción. Y todo esto que os estoy contando lo tenéis aquí, ¿no ves? Viene muy bien especificado, ¿no ves? Ahí tenemos la sujeto al pago y después ahí tenemos las opciones, ¿vale? Cuando en otro caso que no, ¿vale? Que tengamos, pues eso, que estemos exentos de pago, de pagar las tasas, ¿vale? Bien, en cuanto a la siguiente pantalla, nos vamos a la pantalla del cuestionario. Entonces aquí nos hacen un montón de preguntas y nada, simplemente es un poquito ir respondiendo a las preguntas, ¿vale? Nos preguntan si estamos en posesión de la formación requerida, ¿vale? En el anexo 1, entonces tenemos que ponerle pues que sí. En caso, ¿vale?, de no contar, ¿vale?, con el título original, ¿vale?, pues entonces nos indica lo que os comenté antes. Si disponéis del justificante del pago de las tasas, ¿vale?, entonces tendríamos ahí que marcar, pues que sí. Y si no lo tenemos, si no tenemos ni título ni justificante, tenemos que ir a por él, es decir, pues tendremos que ir a donde estudiamos y pedir el justificante del título y luego eso justificante de haberlo pagado, ¿vale? Bien, y si luego ya tenemos título, pues ahí marcaríamos sí también, ¿vale? Bien, después nos dice también si disponemos de un certificado de profesionalidad como titulación requerida, ¿vale? Y ojo, porque aquí ya nos dice que en caso de que sea la única titulación que disponga de certificado de profesionalidad, claro que tenéis que tener en cuenta que en nuestro conocimiento que el certificado de profesionalidad carece de la equivalencia de las titulaciones requeridas de perfil. Claro, nos estaban diciendo, ¿vale?, que lo vimos antes, que teníamos que tener el bachillerato, ¿vale?, o técnico de formación profesional o equivalente. ¿Bien? Vale. Y después, pues es un poquito eso, ir cubriendo así cada una de las, ¿vale?, de las preguntas que nos van haciendo ahí, ¿vale? Yo creo que ahí no hay ningún problema, ¿vale? Aquí no nos mandan adjuntar nada. Y después, en cuanto a la pantalla de documentación adicional, ¿vale? Pues aquí nos dice, ¿no? Acreditación, lo tenemos aquí, dice que tras cumplimentar esa pantalla anterior, donde teníamos que cubrir ese pequeño cuestionario, se nos incorpora en cada apartado disponible la documentación que te sea solicitada para la aplicación o por la aplicación en función de si has seleccionado algún tipo de exención o bonificación, ¿vale? O si debes acreditar, claro, que tienes alguna discapacidad. Entonces, será posible adjuntar esa documentación durante el periodo de inscripción. Y entonces, para eso tenemos esta siguiente pantalla, ¿vale? Aquí es donde nos indica cómo podemos adjuntar la documentación. Dice, para incorporar un documento, ¿vale?, en cada uno de los apartados, dice, previamente debemos de convertir siempre los archivos en PDF. Debemos de pulsar el botón elegir archivo y seleccionamos el documento de la ubicación, lógicamente, donde lo tengamos guardado, ¿vale? Bien, pero esto recordad que es solo si estábamos, pues eso, exentos de pago, si teníamos una bonificación del 50% como familia numerosa de categoría general. Si no, no tenemos que adjuntar nada aquí, ¿vale? Luego, en algunos tipos de documentos se habilita en esta parte derecha un campo para introducir también la fecha de expiración del mismo, ¿vale? Y os mandan a introducir esa fecha, ¿bien? Luego ya, nada, en el botón verde subimos el archivo y pulsamos siguiente para la pantalla que tenemos a continuación, ¿bien?
Eso lo tenemos todo ahí explicadito en estas instrucciones que, vuelvo a repetir, están colgadas en la página de ADIF. Bien. Y después de aquí es posible que alguno de los apartados de documentación se encuentre pues ya cumplimentado, debido a que pues anteriormente el documento ha sido ya aportado por la persona candidata en otros perfiles de la convocatoria o en otras convocatorias. Entonces, en ese caso, nos dice ya, el apartado de documentación aparece ya con el nombre del archivo, debajo del botón elegir archivo. Y el documento ya figurará en esa tabla de documentos anexados. Y como se muestra ahí en esta imagen, ¿no es? Aquí en esta imagen, pues tenemos, por ejemplo, ahí varios documentos ya aquí anexados, que nos ponen ahí como ejemplo. ¿Bien? Vale. Entonces, podrás no realizar ninguna acción en este apartado una vez subida la documentación o, si lo deseas, pues modificar el archivo como se explica ahora a continuación. Entonces, ¿qué hacemos? Si tenemos alguna documentación ahí, alguna documentación subida y la queremos modificar. Si queremos modificarlo, tenemos que hacerlo durante el periodo que esté habilitada la aplicación. Es decir, recordamos que desde el 15 de julio que se abrió hasta el 4 de agosto inclusive. Entonces, en el apartado de documentación te aparece ya cumplimentado, pudiendo observar el título del documento aportado bajo elegir archivo. Ahí pulsamos en el botón borrar y volver a seguir los pasitos para adjuntar de nuevo el documento. Bien, ahí nos pone una advertencia que nos dice, más subrayado, ten en cuenta que al adjuntar o sustituir un archivo, este cambio también se realizará en el resto de los perfiles, es decir, si vamos a ir a varias categorías, pues ya se realiza el cambio en todas. Y categorías en las que te encuentres inscrito o vayas a inscribirte y sea necesario ese mismo documento. ¿Bien? Perfecto. Bien, entonces, seguimos. Vale, aquí ya en la siguiente pantalla, en la tabla de documentos anexados, pues ya podremos ver cómo se marca el documento borrado en color rojo y cómo se incorpora en color negro pues ese nuevo documento. ¿Vale? Bien, y luego ya también os hemos indicado que podréis realizar cambios en documentos las veces que lo necesitéis durante el periodo de inscripción, ¿vale? No obstante, únicamente serán tenidos en cuenta los últimos documentos que aportéis en cada apartado, ¿vale? Y que los puedes consultar en documentos anexados, ¿bien? Vale. En caso de que el apartado de documentación aparezca como se refleja en la imagen, ¿vale? Significa que el documento está en fase, ¿vale?, de revisión y se encuentra en estado bloqueado. Por ello, pues no es posible realizar cambio en el mismo, ¿bien? Vale, y ahora ya, en cuanto a la pantalla, ¿vale?, resumen, aquí, fijaos, nos dice, por último, te aparecerá en pantalla un resumen con todos los datos introducidos. Tras revisarlos, deberás aceptar las cláusulas que deberás leer y finalmente pulsar en el botón verde para finalizar. Verifica siempre bien toda la información, ya que una vez que termines la inscripción no podrás realizar modificaciones ni añadir información, ¿vale? Bien, entonces ahora, únicamente durante el periodo de inscripción podremos modificar los datos personales, de contacto, académicos y profesionales en consulta, estado de participación, y ahí pulsaríamos modificar datos. Si queremos modificar documentación adjuntada, ¿vale?, también vamos al enlace consulta de estado de participación, pulsando el botón verde llamado documentación, ¿vale? Y este cambio ya se va a realizar en el resto de los perfiles y de las convocatorias. Si durante el proceso quiero modificar datos de contacto, ¿vale?, vamos, eso, como os digo, a consulta de estado de participación. Y para modificar los datos personales, también nos vamos a modificación de datos en la solicitud. ¿Bien? Bien, ahí tenemos, que es súper importante siempre que lo guardemos, ya que contiene datos que vas a necesitar en el transcurso de la convocatoria, ¿vale? Una vez cumplimentado el formulario, ¿vale?, obtienes este documento que os estoy enseñando aquí, solicitud de admisión a pruebas selectivas de administración pública y liquidación de tasas. Entonces, este documento lo tenemos que guardar, ¿vale? ¿Por qué? Porque resulta que en este documento figura el número de documento de identidad y además el código de participación. Muy importante porque sirven como usuario y contraseña para acceder a la consulta del estado de participación a través de la página web.
En caso de que estéis exentos de pago, que ya dijimos antes quiénes estaban exentos, ¿vale? Pues entonces ya, y haber aportado electrónicamente la documentación justificativa, pues ya habrás completado la inscripción telemáticamente. Bien, si no estáis exentos de pago, tenéis que proceder al abono del mismo antes de finalizar el plazo de inscripción. Tenéis hasta el 4 de agosto inclusive. Bien, ¿cómo podemos hacer ese pago? ¿Vale? Bien, ese pago lo podemos hacer, bien, por medio de forma online, ¿vale? Con tarjeta bancaria, ¿vale? Paga online con tarjeta a través, pues, de la pasarela de pago CaixaBank. Y si no, podemos también pulsar sobre el enlace Pagar ahora con número de código de barras, ¿vale? Podemos ahí introducir el código de barras que se muestra en la solicitud de admisión, ¿vale? Podemos hacer también pago en efectivo a través de redes de oficinas, cajeros de CaixaBank, ¿bien? Y después, una vez, ¿vale?, que se completa la inscripción, ¿vale? Eso os lo va indicando todo aquí, bien. Una vez que se completa la inscripción, Adif pondrá a vuestra disposición un documento en formato PDF que tendrá el recibo del pago de las tasas, del que podrás, pues, disponer siempre, en cualquier momento, accediendo a consulta de estado de participación. ¿Vale? Entonces, siempre ahí en consulta de estado de participación, de hecho, a partir de las 48 horas de realizar el abono de la tasa, ¿vale? Por cualquier medio, pues online, ventanilla o cajero automático, pues podrás acceder a la consulta de este estado de tu inscripción a través, como digo, de este enlace, consulta de estado de participación. ¿Vale? Y nada, y en principio esto es todo, así que nada, ahora pasamos a si hay alguna dudita o alguna preguntita, pues nada. Vamos a revisar ese chat porque sí que es verdad que hubo preguntas por ahí, Ruth, si te parece. Perfecto. Y vamos. O si quiere alguien preguntar, pues cualquier cosilla, pues vamos a ver. Vale, había que comentar un poquito esta chica. ¿Se puede presentar el título universitario en vez del de bachiller? A ver, es que si presentas el título universitario se supone que tienes el título de bachiller. Lo que pasa es que a ti te piden que presentes el de bachiller o el de formación profesional o equivalentes. Entonces, claro, es mejor que presentes siempre el de bachiller. Eso está guardado en el cajón de mi madre allí perdido. Claro, a ver, ahí ya te indicaba, ¿sabes? Te indica cuáles son los títulos que tienes que presentar. Obviamente, si tienes títulos universitarios, ahí ya sabes que entonces bachillerato lo vas a tener, ¿vale? Pero es lo que te decía ahí en una de las pantallitas que, ojito, cuidado, ¿vale? Porque si presentáis, no veis, una titulación que no te indica ahí, pues después eso te dice, te lo decía, si posee, vale, el título original, pues que luego lo tienes que presentar, pero que nos decía ahí que tienes que disponer, ¿vale?, del título que te indica siempre en la convocatoria, en principio. Gracias, sí. Ruth. Yo tengo el FP2 yo soy técnico especialista, tengo un FP de 5 años, ese es el que me vale, pero claro, lo saqué hace más de 20 años, entonces yo no tengo que pedir crédito ni nada, yo simplemente presento mi título y ya está. Sí, claro, todos los que tengáis el título ya está, claro, ya se acabó. Vais a tener que ponerlo en formato PDF y después os lo van a pedir, ¿vale? Ya, vale, bien, gracias. Después en cuanto al temario que no comentamos, ¿vale? En el temario tenemos 6 temitas, ¿vale?, de la parte común. Fijaos que con respecto a la convocatoria pasada, ¿vale?, se ha desaparecido, ¿vale?, uno de los temas, que es el tema 7. Ese tema 7, ¿vale?, ya no lo tenemos. Esperad un minutito, que lo voy a buscar aquí en la convocatoria, ¿vale? Entonces, ahora tenemos 6 temas. Entonces, ¿cuáles son los cambios, ¿vale?, con respecto a la convocatoria anterior? Eso, el tema 7 ya no está, ya no hay que prepararlo. Y después, en los otros temas, ¿vale?, ¿cuáles son los cambios? Pues en el tema 2, que es el tema de la Ley 31, ¿vale?, de prevención de riesgos laborales, se han quitado los capítulos 2 y 4.
Es decir, ahora ya solo tenemos que preparar los capítulos 1, 3 y 5, ¿vale? Ese es uno de los cambios que se ha hecho, con lo cual genial, porque más corto el tema. Si lo teníamos ya preparado todo, bueno, pues fenomenal, pues ahora el capítulo 2 y 4 ya no los tengo que repasar. Nos centramos en el 1, 3 y 5, que es el que nos indica la convocatoria. Y después, en cuanto a el tema 4, que es el de la declaración sobre la red ADIF, ahora es declaración sobre la red ADIF 2027. ¿Vale? Y antes era 2026. Nada, no tengáis miedo porque los cambios son muy poquitos. Haya sido unos pequeños cambios de fechas, ¿vale? Entonces, si ya teníamos preparado el del 2026, nada, pues ahora vamos a preparar el del 2027 con esos pequeñitos cambios que hay. Todo lo demás os va a valer igual, ¿vale? En cuanto a la plataforma, nosotros tenemos ya actualizado ese tema 2 de riesgos laborales, lo tenéis ya colgado a vuestra disposición con esos capítulos 1, 3 y 5. Y el de la declaración sobre la red ADIF 2027, se están haciendo ya las actualizaciones, pequeñas actualizaciones, muy pequeñitas. Hablando con Manuel, ¿vale? Las actualizaciones son mínimas, porque son, bueno, comparado con 2026, comparado con 2025 y 2026, pues relación de fechas muy concretas. Sí. O sea que realmente la base de la declaración la tienen, tenéis, ¿vale? Es la que ya visteis el año pasado, ¿vale? Por eso. Y los que no estáis es algo pues sencillo, ¿vale? Entonces, bueno. Nada, y esas serían las 3 modificaciones que hicieron. Tema 7 desapareció, el tema 4 red ADIF 2027 y luego el tema 2 que ya en la plataforma lo tenéis ya actualizado, solo capítulos 1, 3 y 5. Lo demás es todo exactamente igual, ¿vale? Así que nada, adelante con el temario, claro que sí. Y después deciros otra cosa, que para ayudante ferroviario, todos aquellos que estéis preparando factor de circulación y no habéis pensado en ayudante ferroviario, pensad que hay uno de los temas que es el mismo, que es el reglamento de circulación. Efectivamente, que coincide con factor de circulación de entrada. En factor de circulación de entrada tenemos 3 temitas, como sabéis, reglamento de circulación ferroviaria, la orden FON y los cartelones adicionales al reglamento de circulación ferroviaria. Y para ayudante ferroviaria, ese temita de reglamento de circulación, ¿vale? Nos coincide ahí solamente, nos entraría el libro 1, con lo cual esa parte, ya estaría lista. Claro, para los, ya lo tendríais preparado. Sí. De manera que solamente quedarían por ver, pues 1, 2... 3, 4, 5 temitas. Sí, exacto. ¿Vale? Exacto. Bueno, pues nada, Vale. Voy a dejar de compartir aquí esto. Vale. Y vamos a seguir viendo, si te parece, qué preguntas nos pusieron en el chat. Vale. Vale, si queréis agrandar la diapositiva, eso lo podéis, normalmente lo podéis agrandar vosotros. Podéis ponerlo en pantalla completa si necesitáis para verla más grandecita, ahí donde tenéis una pantallita abajo, a la derecha, ¿vale? Eso podéis hacerlo más grande vosotros, la diapositiva, ¿vale? Bien. Vale. Pero si las tasas las pagué hace No, sí, ya lo dijimos. Claro, si tú ya pagaste las tasas y tú ya tienes tu título, no hay ningún problema, claro. Vale. Tienes que Se puede presentar ese título. Vale, sí, podéis presentar el certificado de título y el pago de las tasas, si es que todavía no tenemos el título en nuestras manos, claro que sí. Eso todo nos lo van a especificar después, fijaos. Si cogemos la guía para adjuntar la documentación del año pasado, porque la de este año no lo tenemos, nos indicaban lo siguiente, fijaos, título exigido académico. En caso de no disponer del título exigido, se debe aportar el certificado académico de haber superado todos los cursos, más el abono de los derechos económicos, ¿vale? Y luego, en caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá presentar además la credencial que acredite el reconocimiento y homologación del título en España, ¿vale? Correspondiente certificado equivalente al título en España, ¿vale? Y siempre eso, claro, lo tenemos que tener ya listo, ¿vale? A la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. Claro, lo tengo que tener en este plazo, ahora, de presentación de instancias, ¿vale? Bien. A ver, que Mario haya cambiado, se habla... Temario que haya cambiado, ¿se ha hablado de algo más que lo que habéis pasado? No, los cambios son los que acabo de decir. Tema 7 no está,
el tema 4, Refadit 2027, que son muy poquitos cambios, están en ellos, están actualizando, cuando esté, pues ya os avisamos. Y después el tema 2, que ya lo tenéis cambiado a vuestra disposición. Vale. Eso son los cambios con respecto a la convocatoria anterior. Muy bien, Mariano. Declaración de red, cambian las fechas, Ya efectivamente, está. números de estaciones, Sí. kilómetros, etcétera. ¿Qué tema era el 7? Vale, pues el tema 7, espérate porque ahora aquí no lo tengo. Un minutito que te digo exactamente qué tema era. Vale, aquí, un minutiño que te digo, que te quiero decir exactamente el nombre, ¿sabes? Vale, bloque común, no, bloque común, ahí pincha. Vale, entonces, espera porque aquí ahora mismo no lo tengo. Ahora, un segundito tiene que estar. Vale, no. Desde la página de ADIF. La página de ADIF pinchamos en la convocatoria anterior. Es que lo cambiamos ya y... Espera, porque ahora no nos aparece. Vete a la... No. Hay que ir a la página de ADIF. En la página de ADIF buscamos la convocatoria del 2026 y ya está. Vamos a ver... Vale, vete a empleo. Nos vamos a empleo. Dentro de empleo nos vamos a... un minutito. Empleo, oferta de empleo público. Y dentro de oferta de empleo público nos vamos a proceso de resolución, porque ahí vamos a tener las convocatorias anteriores. Personal operativo, así también os voy dando los pasitos y pinchamos en personal operativo y vamos a buscar, ¿vale?, el temario que tenían en ese año, que era el año pasado. Pinchamos en el temario y entonces aquí ya nos aparece no sé si lo estáis viendo, el temario común, pincha. No, pero no importa, os digo yo. Vale, la ley 38 del 29 de septiembre del sector ferroviario. Vale, ese era el tema 7. Ley 38-2015 del 29 de septiembre del sector ferroviario. ¿Vale? Que ya decimos exactamente bien el título. Entraba el preámbulo, el título 1 y el título 2. Claro, Bueno, eso pues siempre ya es un tema menos. Claro, eso siempre lo podéis ver, como os digo, en la página de ADIF. ¿Vale? En esa página de ADIF nos vamos a la parte del proceso de resolución, claro, y eso quiere decir que esos son los que ya están listos, las convocatorias anteriores. Ahí podéis consultar un poquito esos temarios anteriores. Pero bueno, vale, que los temarios anteriores no nos importan, ¿no? No, claro, no nos tienen que nada. importar son los nuevos. Claro, nada de nada, sí. Tema 738. Ley 38 lo están diciendo por aquí. Perfecto, ¿vale? Bien, sacaste el título de bachiller en 1997, ¿vale? Perfecto, pues ya lo tienes. Tienes tu título y ese es el que vas a tener que adjuntar. En el tema 2, prevención de riesgos, han añadido la exposición de méritos. Es un punto importante que quizá entre en el examen. Vale, en el tema 2 tenemos esos tres capítulos 1, 3 y 5. Es que esos 3 capítulos ya los teníamos. Entonces ahora nos vamos a centrar en esos 3, porque claro que es muy probable que nos caigan preguntas de esas partes, claro que sí. Perfecto. Tengo un documento certificado, Francisco, que dice que saqué el bachillerato. Perfecto. Sí, claro, pues es eso, el certificado conforme sacaste el bachillerato y las tasas, el pago de tasas. No lo tengo. María, yo el pago de tasas de... Vale, pues igual tienes que ir ahí donde sacaste el título y comentarlo, que lo necesitas para la oposición. Y que te den un certificado. Claro, conforme pagaste las tasas. Además del título, ¿es necesario también el pago de las tasas para contener el título de bachiller? Sí, si tienes el título, no. Cuando tienes el título, ya sabéis, el título directamente. Lo de el pago de tasas y se adjunta con el certificado cuando no tenéis el título.
Bien, bien, vale. Porque ¿Bien? ahora ir al instituto me resulta un poco... No, pero si tenéis el título ya está. No, si tienes el título ya está. Eso es solo si no lo tienes. Claro, Entonces tienes que solicitar porque un certificado. Cuando vosotros solicitáis un título, ¿vale? De los estudios que sean, tenéis que pagar unas tasas para obtener ese título. Si no pagáis esas tasas para obtener el título, entonces es como si no lo tuvierais. Por tanto, por eso es muy importante, en caso de no tener el título real, tener el justificante conforme esas tasas se han pagado, ¿vale? Luego, del tema 4 solo entran los 2 primeros capítulos, efectivamente, y si buscáis en Google, bueno, esto... Eso no ha cambiado, ¿no? O sea, del capítulo 4 son los primeros, el 1 y el 2, ¿no? Exacto. Pero de la red ferroviaria 2027, que decís que ha cambiado, que hay pocas variaciones, ¿no? Sí, ese es el tema 4, declaración sobre la red FADIR 2027. Ahí hay unas poquitas actualizaciones. Las están, de hecho, hoy mismo ya están con los cambios, aún pasé por el departamento de contenidos por la mañana y ya están actualizando todo ese tema, ¿vale? Con lo cual, en breve, mañana posiblemente ya tengáis subido. ¿De acuerdo? Vale, gracias. O a lo largo del día de hoy. Perdona un segundo, Ruth, soy Encarna. Era por el tema de lo que he comentado yo de la prevención de riesgos laborales. Es que han metido justo, es como el preámbulo, digamos, ¿no? La exposición de motivos. Que justo, aparte de quitar los capítulos pares, ¿vale? El 2 y el 4 que están eliminados. Pero es que han añadido justo la exposición de motivos. Efectivamente, ahí se ha incluido una parte que es la exposición de motivos, ¿vale? Y anterior entonces, no claro, estaba. Claro, pero entonces no os preocupéis porque esta parte, este apartado, lógicamente lo vamos a revisar también para subir esta parte también al tema. Sí. Por supuesto, todas las actualizaciones, no os preocupéis. Ahora mismo está lo de los capítulos 1, 3 y 5, pero no sí era es verdad eso, que en la exposición de motivos, eso lo vamos también estamos en ello para también adjuntar esa parte. Vale, están revisando todo el tema. Por si era importante, porque a lo mejor cuando añaden algo, a veces siempre cae algo en el examen. Entonces, no sé si por si era Claro, por supuesto. A ver, muy probable. Cuando se añade es por algo. Sí. Vale, ahora, gracias. ¿qué pasa? Que nosotros estamos intentando hacer los cambios más fuertes, más gordos, para que vosotros tengáis todo actualizado y luego ya se cogerán todos desde el principio y se revisará poco a poco, ¿vale? Vale. Pero un poquito para que vayáis avanzando. No sé, presento el título o el título licenciado, esto ya creo que está aclarado. Sí, lo del título ya está. Yo no sé si hay algo más, pero yo creo que aquí llegamos al final. Sí, nada, cualquier cosita, si no, también nos vais preguntando, sin problema, y os vamos contestando, ¿vale? Vale. Por WhatsApp o por correo, ya sabéis, como siempre. Bueno, vale, pues muchas gracias a todos por asistir y bueno, espero que sea vuestro año. Y estoy segura, si lo tenemos claro y decimos que vamos a aprobar, aprobamos. Lo tengo claro. Contad con el apoyo tanto de Judith como de Ruth, que son unas excelentes profesionales y lo que queremos es que consigáis vuestra plaza. Vale, hay una cosita, nada, hay gente que no va a tener que adjuntar ahora nada en la inscripción, ¿vale? Solo tenemos que adjuntar si tenemos lo de la discapacidad o lo de que estemos exentos de tasa. Aquí ahora no vamos a adjuntar ni titulación ni nada de nada, ¿vale? Por eso, porque yo, por ejemplo, que estoy en el paro y ahí sí se adjunto el certificado que justifique... Sí, ahí ya te dije que sí, los demandantes de empleo sí, tienes que adjuntar, tienes ahí en la convocatoria, ¿vale? Te lo especifica muy bien, te dice en la página 5, anota si quieres, las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo al menos de un mes anterior a la fecha de la convocatoria, ¿vale? Estos son los que están exentos de pago. Siempre que en el plazo que se trate no hubieran rechazado ofertas de empleo adecuado ni que se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada en promociones, formación, reconversión, etcétera. ¿Vale? Eso lo tienes ahí muy bien especificadito en la página 5 de la convocatoria. Gracias. Nada. Bueno, muy bien, chicos, pues nada. Muchas gracias. Gracias a todos. Y nos vemos. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Chao, chao. Adiós.